Muchas bendiciones, me da mucho gusto poder saludarlos. Soy el pastor Alex Díaz y me da mucho gusto poder continuar en este estudio de la Biblia. Estamos en Mateo capítulo 24 y estaremos exponiendo los versículos 27 al 30. Estaremos hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. ¿Es esto a futuro? ¿Todavía esperamos la venida de Cristo relatada aquí en Mateo capítulo 24, o esto ya está cumplido? Profundizaremos en las Escrituras y llegaremos pues al meollo de este asunto. Así que te invito a que te quedes y también que compartas este video y nos des un like. Dios te bendiga, gracia y paz. Mateo 24, 27 al 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo, que es judío, escribe a su audiencia judía, quienes estaban familiarizados con la terminología del Antiguo Testamento. Aquí aparece la palabra griega parusía. Significa venida, advenimiento o presencia. En Lucas capítulo 17, 24 leemos: porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La venida del Hijo del Hombre o el día del Hijo del Hombre son sinónimos y se refieren al mismo acontecimiento. Estas expresiones se encuentran en el Antiguo Testamento y los judíos lo conocían muy bien. Leemos en Isaías 2:12 que día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Note bien la expresión día de Jehová. También leemos en Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Estos juicios mencionados aquí se llevaron a cabo en tiempos pasados antes de la venida de Cristo. Cuando la Biblia dice Jehová vendrá, no es que venía literalmente, sino que se refería a la presencia de Dios que traería juicio a dichas naciones. La presencia de Dios está asociada con relámpagos en el Antiguo Testamento, al igual que en Éxodo capítulo 19, 16 leemos: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí se nos menciona cuando Jehová Dios iba a descender al monte y le iba a entregar las tablas de la ley a Moisés. Truenos y relámpagos, pues, simbolizan la presencia de Dios. Jesús está utilizando expresiones del Antiguo Testamento aquí en Mateo 24, que ellos entendían muy bien y lo asociaban con la presencia misma de Dios. Cuando leemos las expresiones en que el Hijo del Hombre vendría en las nubes del cielo, los futuristas y literalistas piensan que esto va a ser así, una nube literal donde vendrá Jesús. Estos tipos de figuras ya se veían en el Antiguo Testamento y ellos sabían a lo que se refería. Por ejemplo, Isaías capítulo 19:1 leemos: profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
También podemos leer en Miqueas capítulo 1, versículo 3 al 4. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y podemos leer en Nahum capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Estas expresiones, pues, de la nube son lenguaje profético y hacen referencia al Antiguo Testamento. No son de forma literal. Por ejemplo, Jehová realmente no monta sobre una ligera nube, pues no hay nube que lo contenga. Además, Él es espíritu. Y cuando leemos que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, obviamente que estas no son referencias literales, sino más bien hablan de la gloria y el poder de Dios. Y es así como se tiene que interpretar en una correcta exégesis aquí en Mateo capítulo 24. Jesús está hablando del día de juicio que vendría a esta nación apóstata y lo refiere como el día del Señor o el día de Jehová o el día del Hijo del Hombre. Así que estas expresiones no son de forma literal, sino que son lenguaje figurado que ya conocían los judíos cuando leían el Antiguo Testamento. En el versículo 28 leemos, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En Lucas 17:37, después de enumerar las señales que sucederían antes de la venida de Jesús, los discípulos preguntaron, en Lucas 17:37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La palabra aetos, que se traduce como águilas, también se puede referir a otras aves de presas. Por ejemplo, buitres. Lucas 17:37 lo leemos en la Biblia de las Américas y también en la Nueva Biblia de las Américas. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Nuevamente, en el Antiguo Testamento se había dicho, si Israel como nación le daba la espalda a Dios, vendrían los juicios divinos. Deuteronomio 28, 49 al 51. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Ya estaba destinado el juicio para Israel si se apartaba. Así que estas expresiones son tomadas del Antiguo Testamento y Mateo, que era judío, conocía bien esas porciones, también los destinatarios a quien escribía su evangelio. En contexto general del capítulo 24 de Mateo, estas palabras de Jesús son las respuestas a sus discípulos con respecto a la destrucción del templo, como ya lo hemos señalado en los estudios anteriores. Y esto se cumplió perfectamente en el año 70 después de Cristo. Un autor lo dice así: el símbolo principal de los romanos era el águila. Estaba plasmado en sus estandartes a la cabeza de cada legión romana. Cristo estaba asociando su venida con la reunión de los ejércitos romanos
para desolar la capital judía, que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. El Señor reuniría estas fuerzas alrededor de cientos de miles de cadáveres judíos. La cita es de Leopoldo Arellana en su libro El Apocalipsis de los Judíos, el cual recomendamos muy abiertamente. En el versículo 29 leemos de Mateo 24: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra inmediatamente no permite atribuir estas señales a un periodo lejano a la destrucción del templo. La tribulación de aquellos días es la referencia al verso 21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es referencia a la destrucción del templo en el año 70. Los futuristas erróneamente enseñan que esto no se ha cumplido aún, porque el sol aún sigue alumbrando, la luna continúa dando su resplandor y las estrellas no han caído. De esta manera, socavan la exégesis del texto que afirma que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Recordamos que en nuestros estudios anteriores, esa tribulación, la tribulación que abarcaba a partir de que Cristo resucitó hasta la destrucción del templo en el año 70, se incrementaría y sería conocida como la gran tribulación en el año 70, no se refiere a una tribulación en el futuro, en el 2000, quién sabe cuándo, sino que era cuando se iba a llevar a cabo la abominación desoladora que iba a destruir la santa ciudad y el templo. Esa es la gran tribulación, y era una tribulación totalmente local para el pueblo judío. Jesús aquí está utilizando lenguaje profético, y esta es la forma en la que se debe interpretar. Nuevamente, recordemos que la Biblia interpreta la Biblia. No son nuestras ideas las que interpretan la Biblia. En la Biblia se usa mucho el lenguaje figurado. Por ejemplo, hay metáforas, hipérboles, parábolas, alegorías, etc. No necesariamente son cumplimientos literales. Los profetas en el Antiguo Testamento usaban lenguaje cósmico para hablar de juicios temporales. Por ejemplo, el profeta Ezequiel habla del juicio contra Egipto que ocurrió a mano de los babilonios. Ezequiel 32, versículo 2, 6 al 8. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Otro ejemplo de lenguaje cósmico y figurado lo encontramos con el profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 9, verso 10 y verso 13. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y en Isaías capítulo 51:6 leemos: Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salud será para siempre, y mi justicia no perecerá. Todas estas profecías que acabamos de mencionar se cumplieron cabalmente antes de la primera venida de Cristo, pero nunca fueron de forma literal. Es decir, la tierra no se movió de su lugar, el cielo o atmósfera nunca fue deshecha. Lo que se expresa en este lenguaje figurado es que los juicios de Dios fueron terribles para cada nación mencionada. Como lo dice Gary Demar en su libro Los últimos días de locura: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. En la exégesis correcta, simbolizan la caída de un reino o una ciudad. En otras palabras, Jesús muestra a través del lenguaje simbólico del colapso del universo la caída de Jerusalén y del templo, y esto se llevó a cabo cabalmente en el año 70 con la destrucción de los romanos hacia los judíos. Podemos ver que esa es la exégesis correcta, porque en Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, leemos lo siguiente. Hablando de José, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sol, la luna, las estrellas, en lenguaje profético, simbolizan reyes o autoridades, reinos. Así es pues como debemos interpretar estos pasajes a la luz de la interpretación bíblica con una correcta exégesis. Jesús estaba hablando que las potencias de Jerusalén, de los judíos, iban a caer completamente cuando fuera destruido. Y eso es lo que sucedió. Ya no más el pueblo de Israel se levantaría como nación, ya no más sería esa nación protegida por Dios, porque le habían dado la espalda, y Jesús había dicho muchas veces que iba a venir el juicio hacia esa nación y iba a ser destruida. Sus príncipes, sus sacerdotes, su templo, su ciudad, pues quedarían sucumbidas ante el poder de Dios en juicio. Leemos en el versículo 30 de Mateo capítulo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el sistema futurista, como erróneamente se admite que esto se cumplirá todavía en el 2000, quién sabe cuándo, ellos encajan cualquier tipo de falsa interpretación.
Por ejemplo, un falso profeta, el 1 de septiembre de 1974, predicó un sermón llamado La posición de la novia casada con Cristo. Este falso profeta es William Soto Santiago, quien seguía las enseñanzas de otro falso profeta, William Marion. Dice así William Soto Santiago: estaba prometido que se vería en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa era una promesa de parte de Dios. Era profecía. En 1963, la revista Life y la revista Ciencia retrató la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vemos que este retrato que tomaron de los 7 ángeles que aparecieron en el 1963, 28 de febrero, a las 6:10 de la tarde, esa es la señal del Hijo del Hombre que fue vista en el cielo. Ahora, no todo el mundo supo que esa era la señal del Hijo del Hombre. El Señor descendió allí, en donde estaban esos 7 ángeles en el cielo. Allí fue llevado el 7º mensajero. El profeta dice que él fue arrebatado y fue llevado ahí, a ese lugar donde estaban esos 7 ángeles. Uno de esos 7 ángeles que estaba allí presente, uno de ellos era el Señor Jesucristo. Los otros eran los mensajeros de las edades de la iglesia. No puede haber algo más falso que esto que asegura este hombre. La señal del Hijo del Hombre se vería inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque el versículo 30 dice, entonces. Ese entonces hace la alusión al verso 29 y no permite darle una interpretación a futuro, después del año 70 después de Cristo o de la destrucción del templo y de Jerusalén. Es imposible que haya una señal del Hijo del Hombre después del año 70, cuando podemos leer que eso ocurriría después de la tribulación de aquellos días, y esa tribulación fue cumplida en el año 70. Así que cualquier otra interpretación a futuro después del año 70 es mentira, es errónea y además es falsa. Por eso es que William Soto Santiago, al igual que William Marion Branham, se equivocan, porque esta señal era un cumplimiento después de la tribulación de aquellos días. Cuando leemos y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, hace una referencia a Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14, y Jesús está refiriéndose a esa profecía. Leemos: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta expresión, Hijo del Hombre, es del Antiguo Testamento. Jesús habló de esta profecía en otras ocasiones y predijo su cumplimiento en esa generación que estaría con vida en el siglo I. Es por eso que la visión futurista es totalmente equivocada. Leemos en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí
ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y en este pasaje Jesús hablaba de su entronización, dada por el Padre después de su muerte y resurrección. Y el sumo sacerdote entendió que Jesús estaba aplicando la profecía hacia él mismo. Por eso es que se airó y gritó: blasfemia, porque sabía que Jesús estaba interpretando estos pasajes hacia él mismo como un cumplimiento en los días del sumo sacerdote. Todavía más, en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56 leemos: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban pudo ver a Jesús en la gloria con su Padre, es decir, a Jesús se le había dado todo dominio y toda potestad después que él había resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que decía la profecía de Daniel, que venía hacia el anciano de días para recibir dominio. Leemos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es después de que Jesús ya había resucitado. ¿Cuándo recibió el poder y dominio el Hijo del Hombre dado por el anciano de días para que se cumpliera la profecía de Daniel? Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En las palabras del apóstol Pablo, Jesús había recibido dominio y gloria y poder de parte del Padre cuando Él se levantó de los muertos, cuando Él ascendió al cielo para estar en la gloria de su Padre. Podemos ver más referencias a este cumplimiento en el pasado, porque leemos en Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Un pasaje paralelo es Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Algunos interpretan que en estos pasajes Jesús hablaba de su transfiguración que ocurriría en unos pocos días adelante de estas palabras, o a la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Sin embargo, Mateo lo dice directamente sin tener que rebuscar una interpretación diferente. Leemos Mateo 16:28. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta venida pues era la parusía de Jesucristo, en la cual se hace referencia aquí en Mateo capítulo 24, versículo 30. Y esto fue lo que sucedió. Se cumplió perfectamente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo. Jesús había dicho que iban a haber discípulos que no iban a morir
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Por eso es que en Juan capítulo 21, 20 al 23, leemos lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan fue uno de sus discípulos que estaban vivos cuando llegó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto se ajusta perfectamente a las palabras de Jesús en el verso 34 de Mateo 24. Leemos, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Todo esto qué? Todas estas señales antes de la destrucción e incluso la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. En Apocalipsis capítulo 1:7 leemos, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús vino en juicio a dar retribución al Israel apóstata y Jesús había dicho que muchos de sus discípulos estarían vivos para aquel entonces. Cuando se llevó el tiempo de la transfiguración, Jesús había tomado aparte a Pedro, a Jacobo, a Juan. En ese grupo estaba Juan cuando se le dijo que unos estaban ahí que no morirían hasta ver venir a Cristo en su reino. Malaquías capítulo 3, versículo 1, versículos 2 y 5 leemos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que ya estaba profetizada la venida de Jehová en juicio. Y esa venida en juicio es la que leemos aquí en Mateo capítulo 24. Los linajes de la tierra que verían su venida son las tribus de Israel en el año 70. A veces logramos confundirnos porque leemos en Apocalipsis que todo ojo le verá. Por supuesto, todos los ojos lo verían de aquellos que lo traspasaron. Y por eso es que tendría que cumplirse esa venida en juicio en el año 70. Leemos en Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esta expresión, pues, las tribus de la tierra, hacen referencia a Zacarías capítulo 12, y se nos dice cuáles son esas tribus de la tierra. Los descendientes de la casa de David, los descendientes de la casa de Natán, los descendientes de la casa de Leví, los descendientes de Simeí, y termina diciendo todos los otros linajes. Aquí se está hablando de las tribus de Israel hasta el año 70, antes de que Israel sucumbiera bajo el poder romano, el cual Dios utilizaba para traer juicios sobre ellos. La parucía de Jesús, o su venida en gloria, se cumplió perfectamente en el pasado, en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y no debemos esperar un cumplimiento en el futuro de esta porción de Mateo 24, como lo hemos expuesto bíblicamente aquí. Finalmente, estas son las palabras del mismo Jesús. En Mateo capítulo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Los apóstoles fueron perseguidos por la fe de Jesús, y muchos de ellos quedaron con vida, como fue el caso del apóstol Juan, hasta la venida del Hijo del Hombre en juicio con poder y gloria. Es así pues como concluimos la exposición de este pasaje. Para nosotros la venida de Cristo ya fue cumplida en el año 70, porque es como lo hemos estudiado a la luz de los pasajes bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Que Dios te siga bendiciendo, gracia y paz.